Seguimos transmitiendo desde la Expo Guadalajara, con un invitado de lujo que vino a hablar de un tema que nos parece que es muy técnico, pero que en realidad tiene que ver mucho con lo que ocurre al día con día, con la forma en que percibimos las decisiones de la autoridad, el federalismo y el sistema de impartición de justicia en México. Y para eso, en este marco de la FIL Debate, donde hemos tenido todas las voces, todas las expresiones, tuvimos hace un momento una charla muy interesante con un auditorio completamente lleno del diputado César Camacho Quirós, que estuvo hablando justamente del federalismo y del sistema de impartición de justicia. César, buenas tardes, bienvenido a la Feria del Libro. Gracias, Gabriel, pues felicidades, qué feria, caray. He tenido la fortuna de estar en otras ocasiones, pero ahora noto mucha más gente y subrayadamente muchos jóvenes, y eso me da mucho gusto. La audiencia se pregunta exactamente cómo impacta en su vida el sistema de justicia y cuáles son las reformas que desde la Cámara se están proponiendo en este momento, las acciones legales que se están proponiendo para mejorar la calidad de vida en lo que a la impartición de justicia se refiere. Una sociedad democrática es una sociedad donde impera el derecho, una sociedad en donde todos nos tenemos que someter a la ley, especialmente las autoridades. Y yo diría subrayadamente, los que hacemos la ley, con más razón para tener autoridad moral, para pedir que los demás lo hagan. Y en un tiempo complejo, con tantos millones de mexicanos, los fenómenos criminales suelen ser frecuentes. Incluso diríamos la delincuencia organizada subrayadamente, y hay que hacerle frente con eficacia. El reto es hacerlo con buenos resultados, sin violar los derechos de las personas. Tema interesante. Y es decir, porque también en un sistema autoritario puede hacerse justicia, diríamos justicia casi venganza pública, con tal severidad que se atropellen los derechos de las personas. Es más complicado, pero es lo correcto. Hacer justicia, investigar adecuadamente, no retener a la gente en la cárcel injustificadamente, hacer que la prisión preventiva sea una excepción y no la regla, y hacer que al victimario se le castigue, diríamos, con justicia, no con exceso ni con defecto. Es muy difícil esto que estoy diciendo, por eso la tarea tan delicada de los jueces, que tienen la enorme responsabilidad de juzgar a un igual, es decir, a un ser humano. Pero obviamente se puede, siempre y cuando se transparenten las acciones de todos, cada investigación se haga conforme a la ley y al final, como dije, se imponga la pena justa y correcta. Sin olvidarnos, Gabriel, de un personaje que había estado casi a la sombra y que cada día ocupa un papel mucho más importante, con todo derecho, que es la víctima, que son los deudos cuando alguien pierde la vida, es decir, la familia, o la propia víctima cuando en carne propia padeció la comisión de un delito. Hay que hablar, por supuesto, de reparación, al mismo tiempo que se habla de castigo justo, pero hay que hablar por encima de todo esto de reconciliación. Una sociedad reconciliada consigo misma es una sociedad que convive de manera más civilizada. Y bueno, además de la reconciliación, la restauración. Usted hablaba de un tema muy importante que mucha gente se plantea en el debate público, y usted decía la tentación de endurecer medidas legislativas que eventualmente se pueden convertir en restrictivas de libertades. Y en un clima en donde en la última década se han multiplicado los delitos, creo que sí hay como ese debate público entre las personas sobre la idea de que el gobierno, como expresión de la autoridad del Estado, quisieran un gobierno que endureciera más o tuviera políticas de cero tolerancia. Incluso se ha hablado de este planteamiento, pero hoy usted hace una reflexión muy interesante: ¿endurecer o no endurecer al gobierno en materia legislativa? Creo que el gobierno debe ser firme, más que duro, firme, y tener un entramado jurídico, una serie de leyes que justifiquen su actuación. ¿Cómo se define firme? Para que no lo entiendan nuestros... Primero, que sean de reglas claras, de que a la gente no le sorprenda que el gobierno actúe de determinada manera producto de la ocurrencia. Es decir, que haya alguien
que por la indefinición jurídica, por la laguna legal, ahora decida de actuar de determinada manera y después ahora con blandura y mañana con dureza. Si la gente sabe, por ejemplo, a qué atenerse si es que adopta una actitud contraria a la ley, contraria a la sociedad, sabe que eso no es lo correcto y que no habrá impunidad. Eso es muy importante. Un gran tema de México, ¿no? Un gran tema de México es que si alguien la hace, eventualmente no la paga. Exacto. Entonces, lo que tenemos que hacer es un gobierno que tiene, cuando digo el gobierno, no solo es el presidente o los gobernadores, sino el gobierno, legisladores incluidos, jueces también. ¿Cómo se conecta esto con la propuesta del presidente del Sistema Nacional de Anticorrupción? Yo creo que esa es una de las vertientes que atiende uno de los temas más delicados, que es este fenómeno que corroe a la sociedad, que es la corrupción. Y es peor, es más grave el fenómeno cuando la corrupción aparece en el sector público. Claro. Es grave cuando aparece en cualquier parte, incluso en una familia o en negocios entre particulares. Pero es doblemente grave cuando es en el gobierno, porque al gobierno se le instituye para servir a los demás. Vivir en la honrada medianía, como lo sugería Juárez, es a lo que debemos aspirar los servidores públicos, pero si alguien supone que esto es para enriquecerse, se equivoca. Y si lo hace, la debe pagar más. Es decir, yo creo que el combate a la corrupción, el combate eficaz, es expresión de un Estado moderno, de un Estado que le da certeza a los ciudadanos y que a los servidores públicos que se apartan de la conducta correcta, los castiga con severidad. Es una trama compleja porque es el sistema anticorrupción que además entra como una especie de reto cultural, claro, porque hay un momento en que parece que la corrupción es moneda de cuño corriente. Es parte de un modo de ser colectivo. Y eso es, y recuerdo un político de hace algunos años, eso nos llevaría a vivir en un país de cínicos. O sea, nos damos cuenta de que está mal, sabemos todos que está mal, pero nadie dice nada porque todo mundo forma parte de la trama. Una suerte de anomia de donde se transgreden, sí, claro, sistemáticamente las normas. Y nadie, insisto, nadie hace nada porque hay un momento que de repetirse tanto la conducta parece que eso es cotidiano y normal. Pero en fin, uno de los grandes retos en este momento en el país es la plena fuerza, la plena vigencia del Estado de Derecho, de que nos regulemos por normas, porque regularnos por normas es cerrarle el paso a quienes quieren regularse por caprichos, por decisiones de coyuntura, por decisiones producto de la fuerza de alguien que tiene poder. Hablabas de otro tema muy importante que es el del federalismo, a propósito de un momento, de un estatus que vive el país, en donde se debaten las últimas reformas y si estas reformas pudieron o no transgreder el espíritu de la autodeterminación de los estados en su carácter libre y soberano, como la reforma electoral, por ejemplo. Tú hablabas con mucha puntualidad del federalismo, hablabas también de las leyes generalistas que eventualmente pudieran en un exceso llegar a invadir el ámbito de autodeterminación de los estados. ¿Cómo está pensando la fracción parlamentaria del partido al que perteneces fortalecer el federalismo acá en estos 3 siguientes años? Déjame ponerlo en contexto. Hoy, de los números redondos, 200 países que hay en el mundo, no llegan a 30 los países federales. México es uno de los que desde el inicio de su vida independiente en 1824, después del inicio de su vida independiente, porque nacimos como una monarquía, en fin, muy pocos años, la Constitución Federalista, la primera data de 1824. Hemos sido un país casi siempre federal, pero en los hechos ha habido un gobierno tan fuerte en lo federal que casi borra de la escena los gobiernos estatales y municipales. Creo que es el tiempo de repensar la distribución de competencias, que cada quien haga aquello que le sale mejor. Me parece, por ejemplo, que habría que repensar la ejecución de la política social, la política que tiene que ver con el combate a la pobreza, evitar la disparidad, con esas acciones puntuales que van a las comunidades y que difícilmente hay alguien mejor para hacerlo que los gobiernos locales. Como sería absurdo no pensar que la seguridad nacional o la política cambiaria no debe ser del gobierno federal, debe seguirlo siendo. El reto entonces no es dividir tanto a las partes, o sea, dividir las competencias al punto
que generes 32 parcelas de poder o fusionar al punto que los borres. La palabra mágica en esta materia, creo yo, es articular. Cómo se embonan las partes de suerte que todos sean fuertes, que se complementen, que no compitan para mal. Y digo que compitan para bien, porque si dos estados tienen políticas de promoción de inversiones generadoras de empleo, que compitan a ver quién es capaz de dar mejores condiciones, incentivos fiscales, clima social óptimo para las inversiones. Creo que la competencia siempre será buena, pero no me gusta cuando se toman decisiones de cualquier naturaleza que disminuyen la capacidad de los gobiernos locales. ¿La reforma electoral, tu opinión? A mí me parece que la reforma electoral se llevó en estos términos porque fue una situación de coyuntura. De negociación en un momento en que se estaban negociando otras reformas en el Pacto por México, la de comunicaciones y competencia económica, la reforma financiera, la reforma fiscal, la reforma energética. Yo creo que tendrá que haber un momento en que la robustez de los órganos electorales locales les haga recuperar la facultad para organizar los comicios. Que fíjate que en este contexto, en muchas entidades federativas se debate con mucha preocupación que tribunales federales estén recurrentemente anulando elecciones estatales y municipales y con ello poniendo en entredicho un tanto o un mucho esta capacidad de autodeterminación de los estados, de repente incluso invocando causales, como en el pasado inmediato tuvimos la causal de nulidad abstracta, ¿no? Y que haciendo una abstracción de la ley llegaban a anular miles, cientos de miles de sufragios que significan voluntades debidamente emitidas ante un instrumento que es el sufragio. Ahora estamos viendo que se repite la elección en Colima, una historia que ya vivimos. En Colima han anulado en 2 ocasiones las elecciones y cuando las repiten vuelve a ganar el que había ganado antes, como con un mensaje de un poco extraño. Y hay ese debate, César, en los gobiernos locales. Aquí lo tuvimos en la fila, tuvimos un coloquio sobre elecciones y hablaron sobre el tema de qué tan afortunado es hoy en día, por decirlo de una manera elegante, que los tribunales federales puedan invocar interpretaciones constitucionales y terminar con una elección local ya resuelta por los órganos estatales. Ese es un debate del que esta es una arista, por decir, lo electoral, porque el debate general sobre este asunto es si las decisiones, llamémosle finales, definitivas, de los órganos locales deben ser revisadas por un órgano judicial federal, si por la Corte o por los colegiados. Ese es un debate de fondo que no ha acabado. Por lo pronto hoy pueden. Lo que sí creo es que la Constitución lo es de todos. Es decir, la Constitución es general de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Una Constitución política de todos los mexicanos. En consecuencia, todos nos tenemos que ajustar a ella. Si hay una disposición de cualquier rango que vaya contra la Constitución, es una disposición que acabará siendo nula. Me parece que ese es lo que tenemos que preservar, porque es uno de los elementos que cementan el pacto federal. O sea, ¿qué nos hace? ¿Dónde está asentado el pacto federal? Allí. Si la Constitución no solo establece derechos de las personas, sino también organiza las partes, organiza los 3 poderes, ahora ya les da vida a los organismos constitucionales autónomos y la relación entre federación, estados y municipios, diríamos, las grandes reglas del trato político y de los límites del poder frente a los derechos ciudadanos. Pero quizás habría que pensar si la interpretación de casos concretos tiene que quedarse en los tribunales locales o ir siempre, o por lo menos siempre tener la opción de llegar a un tribunal federal. Concluía el encuentro de juristas con una pregunta que generó mucho debate y mucha reflexión. ¿Tribunales de derecho o tribunales de justicia? ¿Cuál es la finalidad ahora que están debatiendo el sistema de justicia en México? Uno se pregunta a veces, se sigue el debido proceso, pero se emite una sentencia injusta, se termina liberando a un narcotraficante, a un violador, a un extorsionador, apegados a derecho. Este es el viejo debate de la justicia y el derecho.
Partimos de la base que el derecho está imbuido de valores que traerán justicia, que preservan libertades. Mientras una norma esté en vigor, hay que acatarla. Cuando una norma es vehículo de la injusticia, hay que derogarla y hay que sustituirla por otra. Por eso el delicado papel de los legisladores, de saber cuándo una ley dejó de ser positiva, se dice en este mundo, aunque esté vigente. Es decir, tiene fuerza jurídica, pero ya no sirve, ya no preserva los valores que originalmente tenía. Esa es la labor, a veces, de los jueces, que en su derecho a interpretar, a veces crean normas jurídicas a partir de sentencias reiteradas. Y yo lo que creo, soy legislador y me enorgullece serlo, los legisladores, en el caso de la Cámara de Diputados, representamos los 500 a la totalidad del país. Incluso los 300 diputados de mayoría provienen de los 300 pedacitos en los que está dividido México, o sea, y ganaron su distrito. El reto es no solo ganar una vez, sino mantenerse en contacto con el electorado para no equivocarse. El que pregunta más se equivoca menos. Hacer que lo que se lleve a las cámaras y se convierta en norma jurídica sea aquello en lo que la gente está pensando, lo que la gente siente, lo que la gente quiere. ¿Cómo traducirlo del lenguaje de todos los días, del sentido común, a una norma jurídica? Ese es el reto de los legisladores, y hacer que no todo o lo menos posible sea al momento de aplicar el derecho, sea casi inventado por los jueces. O sea, que interpreten lo que hay. Lo que pasa es que los jueces no pueden dejar de resolver. Lo voy a decir coloquialmente, si no hay norma jurídica, la crean. Es correcto. Estoy dándome una licencia. Un abogado purista me diría que estoy diciendo barbaridades, y jurídicamente puede ser cierto. Entonces, lo que hay que hacer los legisladores es legislar exhaustivamente, poner al día toda la legislación para que los márgenes para crear libremente normas no se den. La creación de las normas le corresponde al legislativo, la aplicación de las normas y hacer justicia con las normas es tarea de los jueces. César, ¿cómo encuentras Guadalajara? ¿Cómo viste la FIL? ¿Qué opinión te ha despertado ver este tráfico de gente? Me emociona, me estimula ver tanta gente que llega a este encuentro de la cultura de Guadalajara, de Jalisco, de México, de Latinoamérica y del mundo hispanohablante. Es muy esperanzador ver que la gente está interesada por los libros, por la cultura, por escuchar, por intercambiar impresiones. Es toda una fiesta ciudadana, y decía, y me da mucho gusto que así sea, veo muchos jóvenes. Luego partimos de estas como verdades consensuadas, que a fuerza de repetirse parecen serlo, que a los jóvenes les importa menos la lectura o el conocimiento. La presencia de ellos dice lo contrario. Sí. Me da mucho gusto. Pues muchas gracias, César Camacho Quirós, desde la Feria Internacional del Libro.